que Está se cerrado, Alice. conmemore esta fecha, ¿no? Entonces, da después del resultado de que más de 120 mujeres fueron calcinadas en la fábrica Cotton en New York hace más de 100 años. En este contexto, las mujeres pedían al mundo, a sus jefes, eran jornadas laborales más justas porque trabajaban 14 horas, pedían que cesen las guerras contra la desnutrición infantil, ¿no? Entonces, se conoce dentro de la historia de que las mujeres hicieron una movilización y paralizaron su fábrica de textiles y por órdenes del jefe fueron encerradas y posteriormente en el proceso de la huelga hubo una incineración, ¿no?, de las propias mujeres. Es de ahí que a nivel mundial las organizaciones de mujeres, las defensoras de los derechos de las mujeres, se movilizan todos los 8 de marzo a exigir que nuestros derechos sean contemplados, pero que también sean ejecutados. Hoy, por ejemplo, la ONU señala de que de cada 4 mujeres han retrocedido en sus derechos. Y no podemos irnos muy lejos, ¿no? Aquí en el Ecuador, por ejemplo, el empleo inadecuado mayoritariamente lo ocupamos las mujeres, somos las que estamos dentro de la informalidad, las que no tenemos trabajos estables, muchas veces sueldos dignos, ¿no? Y mucho menos seguridad social, asistencia médica, préstamos, etcétera. Esa es la realidad que a nosotras como mujeres nos lleva a conmemorar este 8 de marzo y por eso nosotros decimos, este 8 de marzo no celebramos porque históricamente lo que sucedió el 8 de marzo fue la muerte, el asesinato de mujeres que reivindicaban sus derechos. Así es, 8 de la mañana con 11 minutos. Pero más allá, Cristina, de que se dé como un día para celebrar a la mujer, porque hay las felicitaciones, igual, es algo que es parte de la sociedad, pero esto tiene que ver algo más allá de la realidad que en su momento ocurrió, pero también en estos días, Cristina, se realza las altas tasas de femicidio, ¿verdad? A pesar de que desde un inicio es por los derechos laborales, pero también se habla sobre el tema de los femicidios y el maltrato hacia el género femenino. Claro, cuando nosotros hablamos del 8 de marzo, hablamos de todos los derechos de las mujeres, que pasa por una vida digna. Y para hablar de una vida digna, es muy necesario entender que para las mujeres y para los seres humanos, una vida digna pasa por tener educación, tener trabajos, tener seguridad, tener una vida libre de violencia. Y en ese contexto, en estos 4 ejes gigantes que nos atraviesan a las mujeres y a los seres humanos, eso no se cumple, por ejemplo en el Ecuador. Ya hablábamos de las tasas de desempleo que tenemos las mujeres, el nivel muy bajo para que las mujeres ingresen a las universidades y que exista un sostenimiento, por ejemplo. Asimismo, el caso de una vida libre de violencia. Lamentablemente, en el 2024 cerramos con 274 femicidios, más de 1.800 niños y niñas desde el 2014 hasta la actualidad en la orfandad. Terminamos también en enero, solo en enero, que fue el mes más violento para nuestro país, más de 50 mujeres les asesinaron de una forma cruel y brutal, porque ahora ya no solo nos matan dentro de las casas, sino que también somos de estos daños colaterales de esta violencia generalizada que se ha desarrollado en nuestro país y que no existe políticas públicas para prevenirla. Y por eso en este 8 de marzo también exigimos al presidente de turno que se entregue el presupuesto adecuado para la ley de prevención y erradicación de la violencia, porque en nuestro país a las mujeres nos siguen matando, nos siguen desapareciendo, nos siguen violando. Exigimos al gobierno de Daniel Noboa que se efectúen las políticas inmediatas para que se frene la violencia generalizada, porque nos matan a nosotras y nos matan a nuestros hijos y a nuestras hijas. Exigimos al gobierno de Daniel Noboa que se creen las fuentes de empleo necesarios para vivir una vida digna, que se deje de entregar a sus familiares y a repartir nuestro país a sus familiares y que se cumpla con nuestros derechos. Pero más allá de eso que usted señala es como una denuncia, ¿no? Usted le consta que se está repartiendo entre su familia, son denuncias que se ven en las redes sociales. Yo creo que lo importante es lo que usted dice, el llamado que se cumpla con las entidades para que se entregue el presupuesto. ¿Han pedido usted a la Asamblea Nacional en ese sentido que también hay una comisión de la mujer y niño que también actúe en esa línea, Cristina? Miren, nosotros hemos estado dentro de todos los espacios estatales que tiene el gobierno. Y por eso nosotros sí podemos decir, no solo en las redes sociales, sino las denuncias públicas, por ejemplo, el, el,
en este último momento, el carnavalazo que se dio con la entrega del proyecto Sacha, ¿no? Y cuando muchas veces nosotros cuando hablamos de diferentes procesos que se da dentro de la sociedad, hablamos de que sin duda alguna los proyectos, las políticas públicas que genere el gobierno de turno, cualquiera que sea, indudablemente afecta a las mujeres y a los hombres, indudable afecta al pueblo ecuatoriano, por eso es muy importante estar atentos dentro de todo los procesos y lo que hace la política pública dentro del gobierno, pero asimismo dentro de la Asamblea Nacional lamentamos, por ejemplo, que en estas nuevas elecciones tenemos no asambleístas, igual como han sido en las anteriores, que no están aptos y capacitados y capacitadas para entrar dentro de la Asamblea Nacional para legislar y fiscalizar a favor de las mujeres. Nosotros tenemos presentados desde el año anterior una ley para reformar el COIF y la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia para que se reconozca la violencia vicaria. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, de que en un conflicto de separación entre una pareja, se deje de utilizar a los niños y a las niñas como un medio de instrumento de dominación, de violencia hacia las mujeres y que se dé el debido proceso en cuanto a las tenencias, visitas y manutención. Entonces, la Asamblea Nacional está llamada a observar, pero también a hacer esta fiscalización, por ejemplo, que se entregue el presupuesto adecuado para la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia y que se ponga en el centro las necesidades y los derechos sociales que son tan urgentes en nuestro país. Pero entonces es el trabajo de usted como vocera de mujeres, pues ir a presionar a la asamblea para que ellos también como un ente de poder puedan también ayudar en ese sentido frente a las falencias que usted señala que no se da, que tienen en el marco de lo que debería dársele a las mujeres. Mire, el trabajo de los sectores populares, el trabajo en el caso particular, no solo como psicóloga, sino también docente universitaria, parte de las organizaciones de mujeres, no es mi trabajo ir a exigir que se cumplan. Mi trabajo es acompañar, como yo lo he decidido, acompañar a las mujeres sobrevivientes de violencia. El trabajo que tiene que hacer el presidente de la República, las asambleístas, los asambleístas y los ministerios está claramente en la LOCEP, que tiene que cumplir sus funciones. Nosotros como ciudadanía nos toca estar observando, presionando, por supuesto, acompañando, exigiendo, y eso es lo que nosotras le hemos venido haciendo, no solo este 8 de marzo, sino en el transcurso de todos nuestros, en mi caso particular, más de 15 años en la defensa de los derechos de las mujeres. Por eso nosotros no solo acompañamos, sino que también hacemos estas rutas de denuncias, hacemos de estos mapeos de femicidios, que no concuerda, por ejemplo, con la Fiscalía, con la propia información que tiene el Ministerio de la Mujer, etc. Por eso nosotros de este 8 de marzo alzamos nuestra voz en defensa de nuestros derechos, alzamos nuestra voz para decirles que no queremos regalos, que no queremos felicitaciones, sino queremos que los hombres, nuestras parejas, nuestros hijos, no solo nos feliciten, sino que también nos dejen de maltratar, que nos dejen de matar, que nos ayuden y contribuyan y sean parte del desarrollo de la economía, no solo del país, sino de nuestras casas, porque lamentablemente las mujeres seguimos ejerciendo o tenemos una doble explotación, porque muchas y las pocas que tienen trabajo fuera de la casa, sus 8 horas de jornada lo cumplen, pero regresan a la casa nuevamente a seguir cuidando, a seguir cocinando, a seguir criando a los guaguas. Y en esas condiciones nosotros decimos que este 8 de marzo sirve para reflexionar, sirve para conocer la verdadera historia del el Día de la Mujer a nivel internacional, pero también sirve, y nosotros hemos dicho que los hombres, los esposos, los hijos deben de buscar y hablar sobre sus privilegios en los actuales momentos, pero también reflexionar cómo es que hombres y mujeres cambiamos de esta sociedad, porque entendemos de que hay una violencia particular para las mujeres, que a nosotras nos siguen asesinando, que a nosotros nos siguen desapareciendo y violando, pero también hay una violencia que se ejerce frente a los hombres, y lamentablemente, como en algún momento se dice estadísticamente, por supuesto que mueren a los hombres, pero que en condiciones mueren, muchas veces entre riñas entre sus pares, por problemas automovilísticos, ahora por el mismo hecho de la propia violencia, pero a las mujeres nos matan porque decidimos cerrar o salir del círculo de la violencia, del círculo de la violencia intrafamiliar, cuando decidimos dejar a esa pareja. Esas son las condiciones particulares que a nosotras nos llevan a levantar nuestra voz y a movilizarnos y a exigir este 8 de marzo unas vidas libres y dignas para todas las mujeres. 8:19. Cristina, esto del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos también
ha tenido sus críticas, otros han tenido sus aplausos, pero usted, ¿cómo ve este Ministerio de la Mujer? ¿Realmente tiene políticas hacia el género femenino o cómo usted analiza el Ministerio de la Mujer? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le falta? Mire, nosotros tenemos una preocupación bastante grande sobre la ministra, quien está al frente del Ministerio de la Mujer. Recuerden que el año pasado el gobierno de Daniel Noboa quiso eliminar esa institución e incluso cambiarle de nombre. Entendiendo, nosotros sabemos que hay un desconocimiento del propio presidente y de sus asesores por qué se constituye el Ministerio de la Mujer y por qué cambia y toma ese nombre, ¿no? Que fue después de la lucha y después de la exigencia de verdad, justicia y reparación en el caso de María Belén Bernal, y que fue parte de la reparación que se le daba, ¿no? Entonces, el pretender querer cambiar el nombre significa de que no tiene una conciencia plena de las dificultades y de las problemáticas que vivimos acá en el Ecuador. Lamentamos que la ministra de la Mujer ha sido solo un instrumento y ha sido solo una alfombra para el presidente Daniel Noboa. No ha ejecutado el presupuesto que se le entregó, las casas de acogida no tienen el presupuesto adecuado, lamentablemente siempre están en crisis y siempre están propensas a cerrar sus puertas cuando son estas casas de acogida el primer espacio de refugio y de sostenimiento para las mujeres y para sus hijos y sus hijas que viven violencia. Lamentablemente no se han creado las políticas públicas y efectivas como campañas masivas para prevenir la violencia de género en las aulas, en las universidades, en las calles. No se han ejecutado las políticas públicas para hablar sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos que tienen las mujeres. No se ha entregado, por ejemplo, el presupuesto adecuado para la ley de los niños y niñas que han sido víctimas de femicidio. Entonces ellos han quedado en el abandono. Entonces, hay una cero ejecución por parte de la ministra. Y no vayamos muy lejos, ¿no? Ha habido un silencio cómplice en cuanto a la propia violencia machista que ejerce el propio presidente Daniel Noboa. No solo le interpuso unas cuantas demandas a su expareja y en plena campaña hay una demanda para bajar la manutención de su hija, pero también esta propia violencia que se ha ejercido hacia la vicepresidenta, ¿no? Que si bien es cierto, como decimos, no compartimos la línea política de la vicepresidenta Verónica Abad, sin embargo, no podemos cerrar nuestros ojos y decir que no ha habido una violencia política frente al actuar del presidente hacia la vicepresidenta. Entonces, nosotros sí estamos observando y vemos cómo es que estos ministerios que han sido muy importantes en algún momento, quienes dirigen no conocen la realidad o simplemente no les permiten ejercer los derechos y ejercer, yo digo, el trabajo que deberían realizarlo para proteger la vida de las mujeres. 8 de la mañana con 22 minutos. Cristina, para ir cerrando la entrevista, coméntenos cómo se va a desarrollar mañana, este 8 de marzo, con ustedes, Mujeres por el Cambio. ¿Qué actividades tienen programadas? A nivel nacional, las mujeres nos vamos a tomar las casas, las plazas, las avenidas principales. Aquí en Quito, a partir de las 9 de la mañana en la Caja del IES, en Guayaquil, a partir de las 3 de la tarde se van a movilizar las compañeras. Y a nivel nacional hay diferentes puntos y les invitamos a todas las mujeres de los sectores populares, a las damas de casa, trabajadoras, obreras, profesionales, estudiantes, a levantar la voz, a movilizarse, a exigir nuestros derechos y decirles, como siempre, que no están solas, que hay redes de mujeres que estamos defendiendo los derechos dentro de casa y también fuera de ella. Y vocera de Mujeres por el Cambio, gracias por el espacio el día de hoy. Que tenga excelente día. 8 con 23 minutos, 8 con 23 minutos. Galito, que Galito es una máquina, le damos paso a Luchito. Luchito, dice, lo antes... máximo, Luchito, pero antes, oiga, atención, Lucianos, ya están sus exámenes médicos, los pueden ir a retirar